Hola chicos, bienvenidos a un segmento más de Ciencia con Paciencia. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy en este nuevo capítulo. Este segmento es una manera didáctica de aprender ciencia con paciencia. En el capítulo de hoy hablaremos sobre las proteínas, su estudio, y para esto pues trajimos grandes invitados que nos van a ayudar a aclarar cualquier duda que se nos presente. Pero Nayeli, ¿qué sabemos sobre las proteínas? Te cuento que lo que yo sé sobre las proteínas es que estas son macromoléculas esenciales de la vida y desempeñan numerosos roles vitales en los organismos. También cabe mencionar que son uno de los 3 tipos principales de macronutrientes, junto con los carbohidratos y las grasas. Tampoco nos podemos olvidar de las funciones de las proteínas. En cuanto a las funciones estructurales, pues tenemos que las proteínas van a formar parte de las estructuras celulares, tales como la actina y la miosina en los músculos. En cuanto al colágeno, tenemos que esta aquí va a estar presente en la piel, en los huesos, tejido conectivo, y pues van a proporcionarnos resistencia y elasticidad. También su función enzimática, que es aquí que hace, tiene muchas proteínas, actúan como enzimas, catalizando reacciones químicas en el cuerpo. Las enzimas son esenciales para lo que es el metabolismo y la síntesis de moléculas. No nos podemos olvidar de cómo es su proceso de digestión y de absorción. En cuanto a la digestión, pues tenemos que las proteínas en los alimentos se van a descomponer en aminoácidos mediante enzimas digestivas en el estómago y en el intestino delgado. En cuanto a la absorción, tenemos que los aminoácidos van a ser absorbidos por las células intestinales y van a ser transportados a través de la sangre a las células del cuerpo para la síntesis de las proteínas. Qué interesantes son las proteínas. Pero Nayeli, siento que todavía tenemos dudas al respecto. Pero qué mejor manera de despejarnos todas esas dudas y más, grandes invitados que conocen más sobre este tema. Claro, es un gusto presentarles a la doctora Ani Alvarado. Buenas tardes, doctora Alvarado. Buenas tardes, es un gusto hoy estar con ustedes en este segmento. Igualmente, doctora. La doctora Alvarado es graduada de Harvard y como un dato curioso tenemos que es prima de Elon Musk. También vamos a tener al bioquímico Alan González. Buenas tardes y bienvenido, bioquímico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y nosotros estamos agradecidos con que usted esté aquí. El bioquímico González es graduado con honores del MIT y también tenemos que es reconocido por realizar múltiples avances en la secuenciación de aminoácidos junto al famosísimo bioquímico William Muñoz. También vamos a tener al doctor Steven Arroba. Buenas tardes, doctor Arroba. Buenas tardes, es un placer compartir con ustedes. Igualmente, doctor Arroba. El doctor es graduado de la Universidad de Oxford, el cual ha destacado por sus múltiples colaboraciones con Watson y Crick. Es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes aquí en este segmento. Doctor Alvarado, ¿qué nos puede decir acerca de las proteínas? ¿Qué no decir acerca de las proteínas en realidad? Es ese héroe disfrazado de pollo a la parrilla. Esas moléculas obreras, que a pesar de que son microscópicas, son chiquitas, realizan un trabajo indispensable para permitir que cada uno de los engranajes de nuestro cuerpo funcionen correctamente. Entre tantísimas cosas que hacen las proteínas, solemos hablarlo como algo genérico, como si fueran una especie de rebaño de moléculas que todas son exactamente iguales y actúan del mismo modo. Sin embargo, eso es un pensamiento erróneo, debido a que existen miles de proteínas en nuestro cuerpo y cada proteína es única en su estructura y en su función. No hay que olvidar que como cada cosa debe mantenerse equilibrio, así como siempre nos dicen, todo en exceso es malo, asimismo es con las proteínas. Si hay un exceso o una carencia de este, pueden presentar múltiples enfermedades. Pero, doctora Arroba, ¿qué tipo de enfermedades se pueden dar en caso de consumir un exceso de proteínas? Existen muchos tipos de enfermedades y dentro de las cuales van a destacar, por ejemplo, los problemas renales. Sabemos que el cuerpo descompone las proteínas en productos de desecho, algunos de los cuales van a ser eliminados a través de los riñones. Un aumento en la ingesta de las proteínas puede aumentar la carga de trabajo de los riñones, haciendo que se produzcan múltiples patologías. Adicionalmente a esto también están los desbalances nutricionales, que es cuando se evita el consumo de proteínas y en vez de ellos se los sustituyen por mayor cantidad de carbohidratos, grasas, vitaminas y otros minerales.
sin olvidar también problemas digestivos, que al tener un exceso de proteínas, especialmente si provienen de fuentes animales ricas en grasas saturadas, podría estar asociado con problemas digestivos. Bien, ahora que tenemos una pequeña idea de lo que son las proteínas, su estructuras y sus funciones, también me parece que debemos saber sobre lo que es el estudio de las proteínas. Y para esto, pues me gustaría que el bioquímico González nos hable sobre este tema. ¿Qué sabe o qué nos puede decir acerca del estudio de las proteínas? Bien, claro, existen varios métodos de estudio de las proteínas que nos permiten a los científicos poder analizar su estructura, ¿no? Su funcionamiento, las interacciones y expresiones de las mismas, dentro de los cuales tenemos, en primer lugar, bueno, no en primer lugar, pues podemos hablar de esta, la espectroscopía de rayos UV visible, cuyo principio se basa en medir la absorción de la luz mediante estos enlaces peptídicos que las contienen, pues, ¿no? Esto nos va a permitir determinar la concentración de las proteínas y la presencia de estos grupos cromóforos, ¿no? Asimismo, también podemos tener o podemos usar la espectrometría de masas, ya que esta nos puede ayudar a determinar la masa de las proteínas y sus diversos fragmentos, lo cual nos va a poder ayudar a identificar las proteínas y analizar sus diversas modificaciones posttraduccionales. También tenemos lo que es la cromatografía, que es otro de los métodos que nos permite a nosotros estudiar estas proteínas. En este caso se van a separar las proteínas de acuerdo a sus propiedades físicas o químicas. Es increíble todo lo que puede pasar si no se lleva un control. Pero tengo una duda. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que las proteínas de nuestro cuerpo están en sus niveles correctos? Bien, no es tan sencillo como lo parece, pues. Lo primero que hay que hacer como primera señal, pues, ¿no? Es acudir a un médico, pues, ante algunos síntomas de deficiencia de proteínas o el exceso. Van a incluir la pérdida de esta masa muscular, fatiga, debilidades, hinchazón y problemas en la piel. También nos podemos dar cuenta mediante exámenes de rutina, observando ciertos valores que van a estar alterados y que nos pueden causar estas diversas patologías. Muchas gracias, bioquímico, por esta acotación que nos hizo. Ahora, en cuanto al doctor Arroba, tengo una duda. Usted en su trayectoria, ¿qué otros métodos ha utilizado para el estudio de las proteínas y su constitución? Claro, hemos usado múltiples métodos, de los cuales destaca la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta se va a basar en medir la interacción de los núcleos atómicos con un campo magnético, determinando así la estructura tridimensional de la proteína. También está la cristalografía de rayos X, que va a permitir observar a una resolución detallada a la estructura de dicha proteína. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues utilizando la difracción de rayos X por cristales de proteína para determinar sus estructuras 3D. Y por último, pero no menos importante, es la microscopía electrónica, ya que usando estos haces de electrones podemos visualizar la estructura de las proteínas a un nivel microscópico, observando así su morfología y organización. Muchas gracias, doctor Arroba. Ahora tenemos un juego para todos ustedes y para nuestros invitados, claramente. Vamos a jugar ¿Quién quiere ser bioquímico? Es una ronda de preguntas a ustedes, los oyentes, y a nuestros invitados, donde no ganas dinero, pero ganas conocimiento, con el fin de poder reforzar todo lo que hemos hablado aquí en tu programa de Ciencia, Compa, Ciencia. En cuanto a las reglas, tenemos que podemos usar tres comodines, tanto los invitados, que es el primer comodín de llamar a una persona del público, de nuestros oyentes. En segundo comodín tenemos el de 50-50 y el tercer comodín es de llamar a uno de sus conocidos. Listo, como primer participantes tenemos a nuestro gran invitado, el doctor Steven Arroba. Primera pregunta, ¿cuál es la función principal de las proteínas en los organismos? Atento. A, almacenar información genética. B, catalizar reacciones químicas. C, facilitar el transporte de gases. Y D, proveer soporte estructural. ¿Qué nos puede decir? Como función principal, pues va a ser catalizar las reacciones químicas. Correcto. Esa es la respuesta.
En segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes niveles de estructura de proteínas se refiere al plegamiento local de la cadena polipeptídica? A, estructura primaria, B, estructura secundaria, C, estructura terciaria y D, estructura cuaternaria. Adelante. Doctor Arroba, lo veo dudoso con esta pregunta. Cabe recordarle que puede usar uno de nuestros 3 comodines. Y usaré uno de ellos y será la llamada. ¿A un conocido a uno o a uno de nuestros invitados? A un conocido. Llamaré a Watson. Perfecto. Adelante. Adelante con la llamada. El número que usted marcó ha cambiado o se encuentra temporalmente suspendido. No contesta. Llamaré a Crick. Perfecto. Menos mal, son grandes amigos. Menos mal. Crick, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Sí, pues fíjate, me han invitado a un programa llamado Ciencia con Paciencia. Sí, es muy interesante y relevante lo que mencionan aquí. Pero te llamo el día de hoy porque en la sección de preguntas me han acorralado con una pregunta bastante compleja. Y pues fíjate, se trata de los niveles de proteínas y tú más que nadie sabes muy bien sobre aquello. Cuando nos referimos al plegamiento local de proteínas, ¿cuál sería? A, estructura primaria. B, estructura secundaria. C, estructura terciaria. ¿Aló? ¿Aló? Parece que se fue la señal. Pero me iría por el literal B, estructura secundaria. ¿Está completamente segura de su respuesta? ¿La que mencionó? Literal B, estructura secundaria. Pues le cuento que está en lo correcto, doctor Steven. Muy bien. Le ha atinado a las preguntas que le he mencionado. Como segunda participante tenemos a nada más y nada menos que a la doctora Ani Alvarado. Doctora, atenta a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué método se utiliza para determinar la secuencia de aminoácidos en una proteína? A, cromatografía. B, espectrometría de masas. C, secuenciación de Edman. D, electroforesis bidimensional. ¿Qué opina? Si no me equivoco, sería secuenciación de Edman. Le comento, doctora, que está en lo correcto. Muy bien. Y como última pregunta, doctora, atenta. ¿Qué tipo de cromatografía se utiliza para separar proteínas basándose en la interacción con ligandos específicos? A, cromatografía de exclusión molecular. B, cromatografía de afinidad. C, cromatografía de intercambio iónico. D, cromatografía de fase inversa. Adelante, doctora. Y esa sí me agarró en rojo. La veo dudosa, pero acuérdese que tiene sus comodines, los cuales los puede usar. Tenía 3, ¿verdad? Así es, 50-50, llamar a uno de nuestros oyentes o llamar a un conocido. Voy a elegir esta, llamar a un conocido. Adelante, doctora. ¿Quién? Elija Queremos quién que va a me llamar. conteste, mi primo no está ocupado haciendo sus millones. Qué gran persona para llamar. Ojalá le ayude. Primo, yo estaba ocupado, pero ¿me podrías ayudar? Es que mira, me invitaron a un programa que está bien interesante, la verdad. Pero me han hecho una pregunta que me ha dejado ahí como dudosa. ¿Tú crees que me podrías responder en este momento? Ya te repito la pregunta. Mira, la pregunta era que ¿qué tipo de cromatografía se utiliza para separar proteínas basándose en la interacción con ligandos específicos? Las respuestas que pueden ser posibles eran cromatografía de exclusión molecular, cromatografía de afinidad, cromatografía de intercambio iónico y cromatografía de fase inversa. ¿Cuál crees tú que sería? ¿Seguro?
Bueno, vamos con esa. Dice que sería cromatografía inversa. Cromatografía de fase inversa. Doctora, Ajá. dígame a qué universidad es que la que usted se ha graduado, porque allá no va a mandar a mi hijo, la verdad. Lamento decirle que está en lo incorrecto, doctora. Usted en su Era para ver si estaba despierta, pues. Claro. ¿Cómo no había pensado eso, doctora? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora, por participar en este segmento. Y como tercer y último participante, tenemos a nuestro grandísimo invitado, el bioquímico Alan González. Hola, buenas tardes. Bioquímico, atento a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes métodos se emplea para visualizar la estructura tridimensional de las proteínas a nivel microscópico? A. Cristalografía de rayos X. B. Espectrometría de masas. C. Microscopía electrónica. Y D. Electroforesis bidimensional. ¿Qué opina? La verdad que estoy un poco dudoso. Bueno, Cabe recordarle que usted puede hacer uso de sus 3 comodines. 1 por pregunta. listo. Entonces voy a usar el de llamar a un conocido. Adelante. Hola, ¿cómo estás, amigo? Sí, mira, lo que pasa es que ahorita estoy en un programa muy interesante donde hablan de ciencia. Se llama Ciencia con Paciencia. Te lo recomiendo, ¿eh? Bueno, me hicieron una pregunta bastante dudosa, ¿no? Entonces me pregunta, bueno, te la repito. Me dice, ¿cuál de los siguientes métodos se emplea para visualizar la estructura tridimensional de las proteínas a nivel microscópico? Ya, listo. ¿Te aseguro? Ya, muchas gracias. Amigazo. Nos vemos. Chao. Diría que la opción C, microscopía electrónica. 100% confía en su amigo. Así es, yo confío, pues el bioquímico reconocidísimo de este país y de todo a nivel mundial, el bioquímico William Muñoz. ¿Cómo no confiar en él? Perfecto, bioquímico. Le comento que usted está en todo lo correcto. Muy bien. La respuesta correcta era la C, microscopía electrónica. Siguiente pregunta. ¿Qué aplicación tiene la proteómica en el estudio de las proteínas? A. Separación de proteínas en un gel. B. Diseño de fármacos. C. Estudio a gran escala de las proteínas expresadas. Y D. Determinación de la estructura tridimensional. ¿Cuál cree que sea la respuesta correcta? Me iría por la opción número, bueno, no número, perdón, la opción D. La opción D. Sí, la 100% determinación seguro. de la estructura tridimensional. Sí. Recuerde que todavía tiene un comodín de llamar a un conocido. ¿O quiere Mm, jugárselo usted solo? Suerte o muerte. Hola, suerte o muerte. Suerte o muerte, ese no lo he escuchado. He escuchado suerte o tripa. Suerte o muerte no. Bueno, suerte o tripa ya. Vamos. No importa. A ver, entonces, usted dice que es la D. Lamento decirle, bioquímico, que está en lo incorrecto. Esa no era la respuesta. Siga participando. La respuesta correcta era estudio a gran escala de las proteínas expresadas. Bueno, uno nunca. Para concluir, muchas gracias a cada uno de nuestros invitados que hemos tenido el día de hoy, unos grandes invitados. Aceptar esta invitación a participar en este nuevo segmento, algo nuevo que hemos tenido para prepararles el día de hoy. También a nuestros oyentes que han estado atentos a toda la información que se les ha estado brindando. Cabe mencionar que si desean más información acerca de esto, no se olviden de seguir la página de Ciencia con Paciencia. No se olviden de darle like a este video, seguirnos, comentarnos y compartirlos con todos sus conocidos para que llegue a más esta información que es de una manera entretenida en este nuevo segmento Ciencia con Paciencia. Muchas gracias. A los oyentes y a nuestros invitados, donde aquí no ganas conocimiento. ¡Qué desgracia! Estas interacciones proteína-proteína y la validación experimental
Creo que leí mal, así que por fin. Sí, porque no está teniendo sentido lo que estaba leyendo, entonces voy a hacerlo de nuevo, si podemos. Los grandísimos invitados que hemos tenido el día de hoy. La poderosísima, ¿cómo es? Saca Pepa ya mismo, Andy ahí.